Buenas noches, mi nombre es David Gilberto Paredes Rincón y estoy cursando Ingeniería de Sistemas. En esta noche les voy a hacer una breve presentación sobre el teorema de Cayley. Introducción. En esta presentación vamos a explorar uno de los conceptos fundamentales en la teoría de grupos, el teorema de Cayley. Este teorema, propuesto por el matemático británico Arthur Cayley, es crucial para comprender la estructura y propiedades de los grupos algebraicos. ¿Qué es el teorema de Cayley? El teorema de Cayley establece que todo grupo G puede ser representado de manera única como un grupo de permutaciones, es decir, cada elemento del grupo puede ser asociado con una permutación única de los elementos del grupo. Les voy a exponer dos ejemplos. El primer ejemplo trata del grupo cíclico de orden 3. Consideremos el grupo cíclico de orden 3 denotado como C3. Este grupo tiene tres elementos, E, A y A a la 2, donde E es la identidad y A representa una rotación de 120 grados. Podemos asociar, podemos asociar cada elemento con una permutación única de los elementos del grupo, lo que nos muestra que C3 es isomorfo al grupo de permutaciones S3. Vamos a profundizar un poco más sobre el ejemplo, denotado como C3. Este grupo es uno de los grupos más simples y a la vez fundamentales en la teoría de grupos. Definición del grupo cíclico de orden 3. El grupo cíclico de orden 3, denotado como C3, es un grupo que consiste en tres elementos, la identidad E y dos elementos distintos, A y A a la 2, como lo dije anteriormente, donde A representa una rotación de 120 grados alrededor de un punto central. Una representación algebraica consiste en el que en el grupo C3 puede ser representado de manera algebraica con la operación de multiplicación. Las operaciones en este grupo siguen la siguiente tabla de multiplicación. Podemos ver la tabla de multiplicación. Aquí la entidad E es elemento neutro y A a la 3 es igual a E, debido a la naturaleza cíclica del grupo. Representación como grupo de permutaciones. En teorema de Cayley nos dice que cualquier grupo puede ser representado como un grupo de permutaciones. Para C3, esto significa que podemos asociar cada elemento del grupo con una permutación de tres elementos. La primera, la identidad E se asocia con la permutación que no realiza ningún cambio en los elementos. La segunda, el elemento A se asocia con la permutación que intercambia los elementos en una rotación de 120 grados. 3. Y el elemento A a la 2 se asocia con la permutación que intercambia los elementos en una rotación de 240 grados. Un ejemplo práctico, supongamos que tenemos un triángulo equilátero y etiquetamos dos vértices como 1, 2 y 3. Sus vértices como 1, 2 y 3. La operación A en C3 corresponde con una rotación de 120 grados que lleva los vértices 1, 2 y 3 a las posiciones 2, 3 y 1, respectivamente. De manera similar, la operación A a la 2 corresponde a una rotación de 240 grados que lleva los vértices a las posiciones 3, 1 y 2. Como conclusión, el grupo cíclico de orden 3 es un ejemplo fundamental que ilustra la estructura y propiedades de los grupos cíclicos y su representación como permutaciones. Este tipo de grupo es esencial en la teoría de grupos y se aplica en diversos campos, como la criptografía, teoría de números y la geometría. Y el segundo ejemplo trata sobre
el grupo de simetrías de un cuadrado. Este es un ejemplo más complejo. Tomemos el grupo de simetrías de un cuadrado denotado como D4. Este grupo tiene 8 elementos, que incluye rotaciones y reflexiones del cuadrado. Al aplicar el teorema de Cayley, podemos representar cada elemento de D4 como una permutación de los vértices del cuadrado. El grupo de simetrías de un cuadrado denotado como D4 o D8, dependiendo de la convención utilizada, es un ejemplo importante en la teoría de grupos que ilustra las simetrías de un objeto geométrico. En este caso, el objeto es un cuadrado, es el cuadrado. Definición del grupo de simetrías de un cuadrado. El grupo de 4 consiste en todas las simetrías del cuadrado, incluyendo rotaciones y reflexiones como lo habíamos dicho anteriormente, y estas simetrías pueden ser representadas como permutaciones de los vértices del cuadrado. Rotaciones. El cuadrado tiene 4 rotaciones principales alrededor de su centro. Una rotación de 0 grados, otra rotación de 90 grados, otra rotación de 180 grados y otra rotación de 270 grados. Estas rotaciones se denotan como E, R a la 2, R a la 3 y R a la 4, respectivamente, donde R representa la rotación de 90 grados. Reflexiones. Además de las rotaciones, el cuadrado tiene 4 reflexiones distintas, una horizontal, una vertical y 2 diagonales. Estas reflexiones se denotan como F, F', D', respectivamente. Operaciones en el grupo de 4. El grupo de 4 tiene 8 elementos en total, que son las combinaciones de las rotaciones y reflexiones. La tabla de multiplicación del grupo se puede representar de la siguiente manera. Esta ya es una tabla más compleja que la del ejemplo 1. Y como la podemos ver en la imagen. Un ejemplo práctico sería que podemos pensar en las simetrías de un cuadrado, dibujando en una hoja de papel cada operación en D4 corresponde a una transformación que deja el cuadrado en una posición simétrica respecto a su centro. Por ejemplo, la rotación R de 90 grados mueve los vértices del cuadrado en sentido horario, mientras que la reflexión F representa a la línea horizontal que pasa por el centro, invierte la posición de los vértices en esa línea. Aplicaciones y conclusiones. El grupo de simetrías de un cuadrado tiene aplicaciones en geometría, arte, diseño y física, donde se estudian las propiedades de los objetos y sistemas que exhiben simetrías similares a las del cuadrado. Este ejemplo ilustra cómo los grupos de simetrías son fundamentales en varios campos y cómo se pueden representar mediante permutaciones en la teoría de grupos. Continuando con el teorema de Cayley, se puede aplicar en varios campos. Acá puse solamente 3, que serían en la criptografía, teoría de grafos y física teórica. En la criptografía, el teorema de Cayley se utiliza para generar claves de encriptación basadas en grupos algebraicos. En la teoría de grafos, el teorema de Cayley ayuda a comprender la estructura y propiedades de los grafos simétricos. Y en la física teórica, el teorema de Cayley es fundamental para entender las simetrías en las teorías de campos y partículas. Y como conclusión, podemos decir que el teorema de Cayley es una herramienta poderosa en la teoría de grupos que nos permite representar cualquier grupo como un grupo de permutaciones. Esto tiene aplicaciones significativas en diversos campos, como lo dije. Algunos de esos campos serían la criptografía, teoría de grafos y física teórica.
Espero que la presentación haya sido entendible. Muchas gracias y feliz noche.